Muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana, con el deseo del corazón para ustedes y para cada una de sus familias en este día que comienza, que la bendición del Señor y la protección de sus santos ángeles les acompañen siempre y nos ayuden a todos a seguir viviendo este tiempo que el Señor nos ha permitido para aprender a ser mejores seres humanos, mejores familias, mejores ciudadanos del mundo, digámoslo así, ¿no? Como siempre, la semilla agustiniana comporta a veces todos los días escenarios diferentes. Y hoy hay un escenario que me parece muy interesante porque de alguna manera toca eh, la profundidad y el modo como nosotros hacemos vida la palabra de Dios en nosotros, en nuestros actos, en nuestra misión, cualesquiera que hayamos asumido en el mundo, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, hoy esta palabra está tomada del comentario literal al Génesis de San Agustín. Tengamos en cuenta que Agustín es uno de los grandes comentadores del Antiguo Testamento, uno de los más prolíficos también, y de los que en modo más profundo le saca mucho jugo a esto de la imagen y de la semejanza de Dios, a esto del modo como Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero hoy esta semilla apunta a que miremos en qué nivel de la palabra de Dios nos encontramos en este momento, digámoslo así. Escuchemos un poco el texto no es largo, es un texto que ya inmediatamente de pronto nos puede sugerir muchas ideas y luego pues vamos a hacer un breve comentario porque me parece que podemos luego seguir profundizándolo, ¿no? Bueno, el texto dice lo siguiente: visión corporal, visión espiritual y visión intelectual. Estas tres clases de visiones, la corporal, la intelectual y la espiritual, deben ser consideradas en particular para que de este modo la razón vaya subiendo de las cosas inferiores a las cosas superiores. Anteriormente, dice Agustín, ofrecimos un ejemplo de cómo en una misma y única sentencia se daban estas tres clases de visión. Decíamos que cuando se lee, amarás a tu prójimo como a ti mismo, corporalmente se ven las letras, amar al prójimo como a sí mismo. Corporalmente se ven las letras. Espiritualmente se piensa el prójimo, ¿no? Espiritualmente se piensa el prójimo e intelectualmente se contempla el amor. Fíjense que esto es como el proceso. Y esto es bien, pero bien, bien interesante. Vamos entonces a hacer este comentario porque me parece que vale la pena. Entonces, tengamos en cuenta visión corporal, visión intelectual y visión espiritual. Entonces, corporal, intelectual, espiritual. Esos tres momentos son los que vamos a tratar de discernir en este momento, aplicados a los procesos, en los modos como hemos venido asimilando más o menos o no la palabra de Dios en nuestra vida. En ese punto lo quiero dejar, miren. Esta semilla, más allá de las apreciaciones que Agustín hace en relación a los distintos modos de acercarnos a la experiencia gradual que nos lleva a las visiones superiores y no solo quedarnos en las meramente corporales o intelectuales, sino llegar a las espirituales, me sugiere una intuición que puede ser descrita
valga la redundancia, para describir el proceso que va de la visión corporal y sus maravillas fascinantes a la visión intelectual que provee un mayor conocimiento hasta llegar a la experiencia espiritual y trascendente de Dios en la visión espiritual o en su máxima expresión en el éxtasis como modo de comunicación privilegiado, esto es bien interesante, de ciertos hombres y ciertas mujeres que han logrado superar lo inmediato de los sentidos, lo analítico de lo intelectual y han llegado a la sublimidad y gozo de lo espiritual y divino. Fíjense qué interesante este punto desde donde yo quiero construir este enfoque. Pasar de un mero ver la palabra, de un mero conocerla, a un gozarla y sentirla espiritualmente. Esto es una cosa que me parece que es muy grande y que nos ayudaría a quienes de pronto ejercemos el ministerio de la palabra, el de la proclamación, para vivirla con profundidad. Así lo expresa usted, miren, visión corporal, visión intelectual y visión espiritual. Estas tres visiones consideradas en particular para que de este modo la razón vaya subiendo de las cosas inferiores a las cosas superiores. Muy interesante esto hoy. El siguiente texto de San Pablo, vamos a coger un texto de Pablo porque me parece que es bien interesante el modo como Pablo lo propone, el tema de la letra y el tema del espíritu, ¿no? Y luego lo vamos a explicar. El siguiente texto de San Pablo nos insinúa lo que venimos diciendo de no quedarnos en la letra, sino avanzar en el espíritu que da vida y vivifica. Esto es muy importante. No quedarnos solo en la letra, porque la puedo considerar. Obviamente, miren, hay otros elementos bien interesantes cuando yo estoy accediendo a la palabra en una lengua que no es la mía. Y en qué medida puedo acceder yo a la palabra de Dios en la lengua en la que fue escrita, por ejemplo. Son situaciones, bueno, de interpretación, lo que llaman hoy hermenéutica, ¿no? Pero miren este texto para hacer énfasis en el tema letra-espíritu, ¿no? Dice San Pablo en la 2 Corintios 3, 1, 6. Miren, pero voy a recomendarme otra vez. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Miren, es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Miren qué fuerte esta palabra. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos, dice Pablo, atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, que ya no es letra, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, lo escrito queda ahí, puede quedar ahí muerto en solo letras, mientras que el Espíritu da vida. O sea, ir al espíritu de la letra, no quedarme solamente en ella, sino avanzar en profundidad con ella. Esto es bien, pero bien interesante. Nosotros fuimos grabados en el corazón, no con la letra, sino también con el espíritu, una letra que comporta un espíritu. Pero bueno, miren, en la vida, y vamos a avanzar ya en esta parte práctica un poco,
En la vida hacemos procesos similares cuando nos embarcamos en el viaje espiritual. Queremos avanzar en el progreso de la vida espiritual. La pregunta es, sí, Padre, ¿cómo avanzamos en la oración? ¿Cómo podemos llevar una mejor vida espiritual, no? Ahora, caminar en franco proceso de experiencia religiosa espiritual profunda supone, como se nos insinúa hoy en esta semilla, que pasemos de un conocimiento solo superficial de la palabra, o sea, la que escuchamos en modo permanente cuando asistimos a la Eucaristía Dominical, o en los grupos de oración, o en retiros, o en formaciones permanentes, o en liturgias de la palabra. Esa la escuchamos la palabra, ¿no? En formaciones permanentes, o incluso intelectual, de conocimiento de sus estructuras lingüísticas, de sus contextos sociopolíticos, antropológicos y culturales, de saber mucho cómo fue construido el texto, de la crítica histórica, de la crítica textual, de las influencias lingüísticas. O sea, conocer el texto en toda la amplitud. Aún más, de tener títulos como los que tenemos algunos que hemos vivido esa experiencia, títulos que nos lleven a ser profesores de la misma, de ser grandes conferencistas o incluso predicadores. Fíjense, el tema es bien interesante. Conocerla porque la escucho, a veces conocerla en profundidad a través del conocimiento, los estudios, la preparación. Puedo ser un gran predicador, puedo ser un gran profesor, puedo guiar muy bien una liturgia de la palabra. Fíjense, todo eso, ser incluso profesor o incluso un gran predicador, decimos, ¿no? Pasar de eso a una experiencia profunda de transformación de la vida y las actitudes, donde la palabra se convierte en fuerza del espíritu y la aceptación en nuestro corazón en una palabra performativa que tiene su fuerza en la conducta. O sea, no solo escuchar la palabra, no solo entenderla y poderla explicar. Ojo con esto. Esto está muy bien y esto tenemos que hacerlo, y para esto es la formación permanente. Pues Agustín nos deja claro, hay que dar un paso más, pero lo fundamental es esa visión espiritual, es dejar que esa palabra nos transforme, que esta palabra te transforme a ti, me transforme a mí y nos transforme a todos, que tengamos una visión espiritual, aquella que el Espíritu quiere transmitir para nosotros en la vida. Entonces, fíjense que esto lo podemos seguir profundizando más adelante, y pidámosle a Dios eso, que no seamos oyentes olvidadizos, distraídos de la palabra, que no solamente nos dediquemos a estudiarla, a analizarla, que dejemos que esa palabra nos transforme. Bueno, un gran abrazo, gracias nuevamente por estar acá presentes. Un saludo a María Ramos, un saludo a Sandra Irías, a Ivette Rivera, a todas las personas pues que hoy se han hecho presentes acá en esta semilla agustiniana, y espero pues que cada día pues siempre nos deje esa pequeña semillita que abone algo para tratar todos los días de ser mejores seres humanos. Un saludo también para ti, Leve Betancourt, y para las personas que nos han escuchado. Hoy la Eucaristía no va a ser a las 3 de la tarde como habitualmente. La vamos a hacer a las 5 de la tarde, hora de Pensilvania, hora aquí de Filadelfia, y a 4 de la tarde, hora de Colombia y otros lugares, porque ahora tengo unos compromisos previos. Entonces la Eucaristía nos vemos, si Dios quiere, 5 de la tarde, hora de Pensilvania, 4 de la tarde, hora de Colombia y otros lugares. Les deseo una muy feliz jornada, con la bendición del Señor. Dios los guarde.